pongo como un subtítulo en tiempos de complejidad e imprevisibilidad, aunque entiendo y hago una premisa inicial, tengo algunas premisas posteriores. La complejidad, imprevisibilidad e incertidumbre siempre son características del futuro mismo. Entonces voy a hacer ese análisis. Y quiero arrancar con este personaje. Probablemente algunos lo vean y tal vez se pregunten por qué no escogió a Clausewitz, a Churchill o algunos de la clásicos de la estrategia, pero me parece que House es una buena herramienta que quiero usar para lo que me quiere servir. House es en medio de su personaje médico, es un irreverente y pienso y creo, espero ser irreverente en cuanto a la estrategia ahora para provocar, pero en medio de su también irreverencia, en medio de su locura, en medio de su adicción, él tiene un método de trabajo extraordinario, un método de trabajo que le permite con su equipo, cuando llega siempre un paciente, tener una estrategia definida de qué hacer y cómo ellos van determinando qué tiene el paciente para darle mucha, y los que han visto la serie, para darle mucha emoción. El paciente siempre se pone más enfermo y hasta que ellos no conocen qué es lo que verdaderamente tiene, ellos empiezan directamente a hacer un análisis y siempre aparece House teniendo la información adecuada. Y creo yo que esto es lo que nos puede ayudar para ver en este tiempo que ya veníamos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Podemos ir viendo cuáles son las características mismas de esto, pero creo que no le habíamos puesto la atención que desde que se puso estas características por medio del ejército de los Estados Unidos, no le habíamos puesto la atención, porque yo esto lo empecé a tocar en el 2012 en mis clases en el CHDS, empecé a hablar del mundo VICA, porque cuando nosotros vemos la volatilidad, cambios veloces, la incertidumbre, situaciones imprevistas, complejidad, multidimensionalidad de los problemas. Y creo yo que una de las mayores características de este tiempo es esa multidimensionalidad y la ambigüedad, que son múltiples interpretaciones. Y si a esto le ponemos, a este mundo VICA, nosotros le agregamos la misma volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que este tiempo COVID-19, una época cuarenténica, una época pandémica, que lo que está gestando es un cambio de época que probablemente a algunos no les esté gustando cómo está haciendo, pero hay ya cierta normalidad, una nueva normalidad. O sea, veníamos de una normalidad con todas las características que podemos ver, aún con lo que vemos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esa era una normalidad, tenía cierta característica, pero esa volatilidad, ambigüedad, complejidad e incertidumbre no ha cambiado, solo que tiene otra normalidad. Y cuando termine este proceso, entraremos a ese cambio de época, a ir a una nueva normalidad. Y creo que este tiempo está haciendo justamente lo que Darwin dijo, en que no es las especies más fuertes las que sobrevivirán, sino aquellas que se adapten más rápidamente al cambio. Y lo que está poniendo en evidencia este tiempo es justamente eso, lo poco capacitado que estamos para adaptarnos al cambio. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de la nueva normalidad, a partir de lo que estamos viendo, ¿será que nosotros no estamos en lo mismo? ¿Será que no, como vemos? Y otra vez tomo a House. ¿Por qué House no tenía una bata siendo él un médico en un hospital y con todo el equipo médico? ¿No será que él no quería contaminarse de la misma visión y quería traer siempre una visión nueva en este proceso, y por eso siempre sus visiones, en medio de toda la polémica, como digo, aunque a algunos no le puedan gustar el personaje, pero es el no contaminarse con una visión tradicional? Y creo que el problema que traíamos ya anteriormente a esto era nuestra tradicionalidad. En el caso de seguridad y defensa, una estrategia tan anticuada, usando modelos de hace 20, 30 años para querer resolver un presente que ni siquiera entendíamos y menos un futuro al cual no nos habíamos preocupado, tratando de ver a la seguridad y la defensa con un concepto y un modelaje anticuado, pero completamente. Y entonces el hecho de no ponernos esa bata creo que es lo que de repente nos ayudaría a cambiar esa mirada, una mirada anquilosada, una mirada
cansada, una mirada en que ahora, por ejemplo, vemos tanto webinar tratando de entender el crimen organizado, el terrorismo. Digo yo, pero ¿y qué me importa a mí la evolución del terrorismo y del crimen organizado si al fin de cuentas ellos han evolucionado más rápidamente que la respuesta del Estado? ¿Por qué no nos preocupamos mejor por la respuesta estatal, que siempre ha sido anquilosada, que siempre ha sido retardada, que siempre ha sido fuera de lugar? Entonces vemos ahora, como digo, con todo el respeto de todos los que quieren ver la evolución del crimen organizado, pero si no vemos la evolución de los que tenemos que ir en contra del crimen organizado, creo que caemos a lo mismo. Por eso quiero fijar unas premisas iniciales y unas premisas que creo yo que son convenientes. ¿Por qué? Porque si vemos el tema de estrategia, y digo la estrategia tradicional, vemos cuando nosotros vamos a lo más elemental, es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Pero cuando nosotros empezamos a intentar de ver la estrategia desde la perspectiva clásica, yo también desde que estaba en el CHS empezamos a hablar con mi colega Jaime García el problema que tienen las escuelas de comando Estado Mayor, y no digamos de para abajo y para arriba, respecto a los clásicos de la estrategia, porque empezamos a ver lo que vamos a ver más adelante y nos perdimos a los clásicos. Por ejemplo, ¿qué dice Sun Tzu? Y no voy a hacer una clase de estrategia, pero sí quiero recordar brevemente. Sun Tzu decía que la estrategia es la gran tarea de organización. En situaciones de vida o muerte es el Tao de la supervivencia o de la extinción, y su estudio no puede ser eludido. Su estudio no puede ser eludido. Jomini dijo, es el arte de conducir la guerra sobre un mapa. El gran Clausewitz dijo el empleo de batallas para vencer la guerra, y él también fue el primero que empezó a meter el tema de que la guerra era la extensión de la política. Y por eso a mí me gusta empezar a hablar de Liederhard, que él dijo es el arte de distribuir y aplicar métodos militares para alcanzar objetivos políticos, pero aparece Boufreau, que es el que empieza a cambiar la lógica misma, abre la puerta para que la estrategia se mire más allá de lo tradicional. Dice el arte de hacer que la fuerza concurra para alcanzar las metas políticas, pero principalmente es un instrumento de la política. Dice, de la política, y en tanto tal su fin es lograr los objetivos fijados por aquella. Creo yo que lo importante aquí es, y quiero retomarlo después, es un instrumento de la política. Creo yo que uno de los anquilosamientos que traemos en seguridad y defensa es que la conducción política ha dejado por un lado el entender que quien marca la cancha a partir de lo que se requiere para seguridad y defensa de una nación es la conducción política, y lo dejamos de mano. Entonces, aquí se da un gran cambio también de esta estrategia indirecta, como le llamaba él. Él abre la puerta también a decir que más allá de lo militar hay que verlo en lo político, pero después entramos a lo que él presenta también aquí, una buena manera de ver las diferencias entre Boufreau, Clausewitz y Liederhard, de cómo Boufreau empieza a abrir algunas estrategias generales, hablando de lo político, diplomático, psicosocial, económico, militar, pero lo que se genera a partir de eso es que empezamos a ver cómo lo empresarial retoma el tema de la estrategia, y vemos ahora que es más importante conocer qué dice Davis, esto de múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, qué dice Michael Porter, que es una creación de una posición única y valiosa en el mercado, es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué mercado entrar y cuáles no, o a partir de Peter Drucker, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro las decisiones presentes. Entonces resulta ahora que es más importante Peter Drucker, Michael Porter o Davis. Y a partir de lo que dice Michael Porter, el círculo de la estrategia competitiva, y vemos el contexto en el cual se formula la estrategia a partir de Michael Porter, a partir de ver 4 puntos importantes, fortalezas, debilidades de la organización, a partir de un FODA, juntando amenazas y oportunidades del sector, abajo las expectativas sociales y valores personales de los directivos clave. Entonces empezamos a ver cómo la estrategia empieza a meterse en unos campos no tradicionales. Lo que no ha cambiado es el término, por eso quiero como premisa táctica, control de las fuerzas en el campo de batalla. ¿Cuánto ha cambiado la táctica en base a lo que empezamos a ver? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que viene? Entonces, uno de los mayores problemas que desde mi punto de vista hemos tenido es que el futuro no ha existido en muchas de las cosas que queremos solucionar.
cuando nosotros vemos el campo de la seguridad y la defensa desde hace algunos años para acá, la gran preocupación ha sido la evolución misma del crimen organizado transnacional, y muchas organizaciones que tenían que ver defensa empezaron trabajando y terminaron trabajando en crimen organizado transnacional. Y la gran preocupación era el crimen organizado transnacional. Entonces hemos perdido la visión, o sea, el definir dónde queremos estar es lo que hizo que la estrategia empezara a perder certeza. Vamos a ver por qué. Entonces, certeza. ¿Qué es la certeza? Es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. O sea, dice conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y lo quiero ver desde un campo filosófico, porque no podemos dejar de hablar de la certeza si no vemos en el campo filosófico a Wittgenstein, el que escribe el gran manual sobre la certeza. ¿Qué dice él? Digo, una partecita pequeña. Dice que podríamos imaginar acontecimientos tan extraños que ni siquiera tuvieran cabida en nuestros juegos de lenguaje. Una de las cosas que él está exponiendo desde el campo filosófico en el tema de la certeza, como él lo dice, es que podríamos imaginar acontecimientos tan extraños. Y él primero dice, podríamos imaginar, veámoslo de esa manera, soñar, de acontecimientos que no tuvieran cabida en nuestros juegos de lenguaje. Y aquí lo que hace Wittgenstein, a propósito también del tema de la filosofía del lenguaje, es que él empieza a retomar con otros filósofos el tema de la filosofía del lenguaje, y dice, uno de los aportes que ellos dan es que el lenguaje debía de pasar de ser descriptivo a ser generativo. Y ahí es donde podemos nosotros empezar a ver cuán perdido empezó a tener la estrategia, la certeza de a dónde quería ir. Y me voy a referir a eso más adelante. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver certeza de qué tenemos ahora, digo, certeza es la seguridad que yo tengo de algo. Entonces, certeza de qué tengo, de lo que estoy pasando. ¿Me relaciono yo con la actual circunstancia por necesidad o me relaciono por convicción de lo que viene? ¿O es que ni siquiera hemos tenido tiempo de pensar de lo que viene y estamos muy perdidos en lo que estamos, o peor aún, en el tema de seguridad y defensa, hemos estado perdidos en el pasado, analizando el pasado, perdidos en el pasado, definidos por el pasado? Entonces, tomamos decisiones puramente desde la necesidad y no desde la convicción, no desde la convicción de lo que queremos, no desde la convicción desde donde queremos estar, no desde la convicción de ese futuro, como dice Wittgenstein, que nosotros con el lenguaje podemos generar. Entonces, otro tema, otra premisa importante en esto es el diseño. ¿Por qué es importante el diseño? Fíjese, dice, diseño es el proceso previo de configuración mental, prefiguración, en la búsqueda de una solución en cualquier campo, es crear nuevas realidades. Y aquí tomo el tema del diseñador, del formulador de políticas, por decirlo de esa manera. Y una clave importante del formulador, del diseñador, es que debe ser innovador. No porque tenga un don divino, sino porque sabe manejar las herramientas para crear nuevas realidades. Uno de los últimos cursos que yo estuve involucrado en el CHS, en el Centro Perry, fue un curso que se llamaba Políticas de Seguridad y Defensa y amenazas complejas, 2 puntos, anticipándonos a la incertidumbre. Voy a repetir, políticas de seguridad y defensa y amenazas complejas, 2 puntos, anticipándonos a la incertidumbre. Y lo que se hizo fue justamente darle a la gente nuevamente esas herramientas que se dejaron de usar. Herramientas que probablemente nosotros necesitamos en este tiempo. Y ese diseñador, como tiene que crear nuevas realidades, probablemente lo que nosotros tenemos que preocuparnos ahora es que si las distinciones que estamos usando para enfrentarnos a la seguridad y la defensa son las nuevas que demanda un tiempo como este, porque si nosotros queremos pararnos en este tiempo siendo estratégicos para ver el futuro, no podemos utilizar las mismas distinciones que traíamos de la normalidad pasada. Esta nueva normalidad requiere nuevas distinciones, nuevas herramientas.
¿Qué es otra característica? Es que si diseñar es proyectar nuevas realidades y por lo tanto el diseñador necesita tornar lo visible en invisible. Miren lo importante que es aquí definir dónde quiero estar. Proyecto. Y esto es porque vamos a ver más adelante, es la integralidad que tiene que tener la estrategia, la multidimensionalidad desde la visión puramente de múltiples conjuntos de elementos. Y que es un proyecto, es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado, un conjunto de medios necesarios, el futuro. Y aquí quiero meter también una premisa provocativa. Hemos hablado de futuros, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es futuros. ¿Y cuál es la definición que yo les quiero dejar? Es que dice futuro es que existirán o sucederán. Son aquellas situaciones que existirán o sucederán en un tiempo posterior al presente. Y es dentro de la línea del tiempo lo que viene inevitablemente después del presente, pero que aún no han ocurrido. Digo esto en cuanto a no solo entender, hemos sido monotemáticos, así como hablamos de un universo, tenemos que hablar de muchos universos, multiverso. El universo no existe, es multiverso, entonces el futuro no existe, son futuros los que existen y los que van a suceder después de este tiempo. El problema es que nos hemos quedado cerrados en eso. Concepto es la imagen mental de los rasgos comunes de una cosa, una persona, una palabra, y es importante porque aquí nosotros tenemos que entender que uno de los problemas distincional que hemos traído cargando, por decirlo de una manera, ha sido los conceptos de seguridad y defensa. Hemos peleado incluso en los organismos multilaterales respecto a lo que creemos de la seguridad y la defensa, y vemos que hay países que piensan de la seguridad y la defensa desde una perspectiva completamente diferente y perdimos la lógica también porque empezamos a apeidar la seguridad de una manera en la cual quisimos alejarla de un pasado en el cual señalamos a los conceptos sin pensar que no eran los conceptos los malos, sino que aquellos que hicieron uso de las instituciones para que en tiempos, por ejemplo, de Guerra Fría, meterse a cosas que no se tenían que meter. Y aquí lo que quiero dejar en esto, de que veamos en cuanto al si la estrategia perdió la certeza, es la foto que ustedes miran ahí, es una foto de lo que veníamos, era la realidad pasada, era hasta el 2019 era la nueva normalidad, Fuerzas Armadas en las calles. Esa era la nueva normalidad de la policía era la tradicional, pero ya rebasada por el proceso. Ahora, si ustedes me dejan, si esta era la normalidad pasada, esta es la normalidad actual de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y lo único que pueden ver ustedes diferente entre estas fotos primeras, antes con actual, lo único que ustedes pueden ver es que tienen mascarilla, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Hemos sido muy limitados para poder generar y entender la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas y de policías y entender que las distinciones que tenemos que usar ahora son diferentes. No podemos partir, y probablemente eso no les guste a algunos que me estén escuchando, no podemos partir de la distinción que las Fuerzas Armadas es fundacional del Estado y que no puede cambiar. Yo vengo diciendo desde hace un par de años que las fuerzas de seguridad y armadas que vamos a ver en el 2000, yo lo decía antes de esto, en el 2030, no iban a ser las que conocemos ahora. Porque no me pueden decir que las Fuerzas Armadas son fundacionales del Estado cuando esto únicamente nos da para 250 años de historia. Cuando podemos hablar de miles de años y la evolución que han tenido las fuerzas que pertenecen al Estado, no podemos anclarnos a una visión en que como son fundacionales no van a cambiar. Creo que una de las cosas donde empezamos a perder la certeza es que ya no sabíamos las cosas. Empezamos a generarnos por modelos pasados de ver las cosas como se veían y nos imposibilitamos en empezar a ver el futuro. Nos imposibilitamos en ver cómo podíamos enfrentar el futuro. ¿Cuál será el futuro de las fuerzas? ¿Cuál será el futuro desde la estrategia para que ésta tenga certeza, para que podamos tener
los instrumentos, y aquí tomo esto que digo, para llegar a soluciones innovadoras hay que hacerse nuevas preguntas, pero es necesario venir desde el futuro con esas nuevas preguntas que nos permitan determinar si la estrategia está siendo efectiva para lo que queremos. Y para llegar a esas soluciones innovadoras hay que hacerse nuevas preguntas, pero es necesario cambiar la mirada para tener un nuevo enfoque de lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. ¿Podemos cambiar lo que queremos? ¿Podemos entender cómo lo vamos a alcanzar? Y aquí el aporte del diseño, por eso jalé estas premisas, es el aporte del diseño nos va a ayudar a encontrar el orden dentro del caos. ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos ahora era caos. Sí, pero veníamos en caos. Veníamos en un caos en el que no sabían todavía la seguridad y la defensa para qué estaban funcionando. Por eso vuelvo y repito, me veo yo tantos webinars ahora respecto al análisis del crimen organizado, la transformación del crimen organizado en el COVID-19, pero ¿y las fuerzas que tienen que ir contra el crimen organizado? La función misma del Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el 2020 ahora para cambiar esa lógica de la estrategia? ¿Será que la misma lógica de la estrategia me permite definir? Y miren lo que defino yo por estrategia. Y aquí quiero hacer este pequeño gráfico mío. Dice, un punto de arranque para que sea una estrategia efectiva es quiénes estamos siendo. Ahora, un tiempo como nunca antes oportuno para ir y definir qué fuerzas queremos en el futuro. ¿Quiénes estamos siendo? Después es quiénes queremos ser. Por ejemplo, 10 años. Los mejores tiempos que se definen para ir al futuro es 5 o 10 años. Pero en el caso de seguridad y defensa, todo lo que lleva para medios y capacidades define que sea lo mejor para 10 años. Entonces, ¿quién estamos haciendo ahora y quién queremos ser dentro de 10 años? Y aquí define una estrategia que tiene unos componentes diversos, incluyendo la prospectiva, incluyendo dentro de la prospectiva generar escenarios, incluyendo de eso algunas de las herramientas que en ese curso que mencioné de políticas de seguridad y defensa y amenazas complejas, anticipándonos a la incertidumbre, hablamos que ya existen, pero lo hemos usado mal, Delphi, FODA, SWAT, escenarios, toda una serie que nos permitan entender por qué la estrategia por qué la estrategia perdió la certeza. Y aquí entender por qué es la visión de que perdió la estrategia. Primero, entender que la estrategia a través de la visión política es satisfacer los objetivos políticos mediante el empleo de medios disponibles. Esta es una lógica que yo venía usando desde hace algunos años en las clases de estrategia y ahora más que nunca me quedó a mí como anillo al dedo. Después ¿para qué me sirve? Es para reducir el riesgo. Estamos hablando de futuro. Después, para moldear el ambiente. Y de ahí 4 aspectos importantes. Neutralizar las estrategias adversas, articular la política con planeamiento, articular política con otros sectores y diseñar las capacidades. ¿Dónde ha estado el gap en que el diseño de las capacidades, el diseño de fuerzas, lo venimos haciendo con las mismas lógicas de antes? Voy a poner un ejemplo, y con esto quiero ir terminando, un ejemplo breve del diseño y la creatividad que tenemos que tener. Este es una foto de unas mujeres que tienen que ir caminando kilómetros para ir a traer agua. La solución, si yo les pongo el speaker abierto, ustedes me dijeran, ¿cuál es la solución para que no caminen tantos kilómetros para ir por el agua? Un pozo, un acueducto, por ahí. Pero miren ustedes cuál fue la solución más efectiva que tuvieron. Y ya no solamente eran las personas mayores, sino que fueron las personas, hasta los niños. Un rollerball, por decirlo así, en el cual se podía llevar no solo sin tanto esfuerzo, una mayor cantidad de agua. Entonces, cuando nosotros pensamos en los escenarios que nosotros queremos, ¿cuál es el escenario posible que yo quiero? ¿El escenario posible me va a seguir viendo a mí la estrategia con la misma visión de antes? ¿Cuál es lo alcanzable que quiero? ¿Será que este es lo último alcanzable que voy a tener en el tema de la estrategia? ¿O cuál es lo deseable que quiero? ¿Será que lo puedo alcanzar? ¿Cómo es que yo me puedo relacionar con el retomar la certeza para la estrategia en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y adaptativo, pero que cambió la lógica completamente?
que si no transformamos el tipo de observador, no le vamos a regresar la certeza a la estrategia. Y si no entendemos que tenemos que identificar o descubrir, mejor dicho, quiénes estamos siendo ahora, no vamos a poder diseñar quiénes queremos ser y establecer un proceso estratégico con todos sus componentes para poder llegar a ese objetivo, por decirlo así, pero es a ese escenario deseado en el cual nosotros nos quedamos.